Estamos iniciando la semana, vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles. La licenciada Berenice Romero Domínguez es la encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, es quien sustituye a Ricardo Sheffield, que lo vamos a extrañar, lo estamos extrañando, pero la licenciada Berenice ha estado siempre trabajando en la Procuraduría y tiene todos los elementos, además es una profesional destacada y ella va a seguir estando con nosotros los lunes informando sobre los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de todos los energéticos. Y vamos también hoy, como siempre, como lo hacemos los lunes, a presentar el avance en las obras. Vamos a presentar los videos y terminando de presentar los videos, la evaluación de las obras que se están realizando, quiero informar sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces, de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto, desde luego siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, al juicio de amparo. Sin embargo, pues también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos y de manifestarnos. Vamos a comenzar con Berenice. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Empezamos, por favor. Respecto a la gasolina regular, encontramos el margen más alto en la marca Winstar en Hermosillo, Sonora, con un precio de 22 pesos con 18 centavos por litro y un margen de 3 pesos con 3 centavos. Siguiente, por favor. Mientras que el margen más bajo se registró en franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio por litro de 18 pesos con 48 centavos y un margen de 16 centavos. En la gasolina premium, el margen más alto lo tuvo la empresa Golf, ubicada en Escárcega, Campeche, en 2 pesos con 38 centavos y un precio por litro de 22 pesos con 93 centavos. Comparado con el margen más bajo de 15 centavos por litro, registrado en Mazatlán, Sinaloa, de Red Petrol, con un precio al público de 20 pesos con 86 centavos por litro. En el diésel, siguiente por favor.
En el diésel, nuevamente Combustibles BP en Escárcega, Campeche, tuvo el margen más alto en 3 pesos con 15 centavos y un precio al público de 23 pesos con 9 centavos por litro. Comparado con los 15 centavos de margen de Petro-7 en Chihuahua, con un precio al público por litro de 21 pesos con 31 centavos. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca, las más caras fueron otra vez Redco, Chevron y ahora se agregó Corpogas, mientras que en las más económicas se mantuvieron Orsan, ExxonMobil y G500. En el precio de la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 12 de marzo, el promedio fue de $64.48 por barril. En el caso de los precios promedio diarios por combustible, también con corte al 12 de marzo, fueron los siguientes. Para la gasolina premium fue de 21 pesos con 69 centavos, el diésel a 21 pesos con 35 centavos y la gasolina regular a 20 pesos con 31 centavos. En cuanto al incentivo fiscal, los ahorros que tendrá el consumidor poniendo como referencia un tanque de 40 litros son, respecto a la gasolina regular, un ahorro de 145 pesos con 62 centavos, con un incentivo del 51.62%. En la gasolina premium el ahorro será de 36 pesos con 80 centavos, con un incentivo del 21.30%. Y para el caso del diésel, el ahorro será de 60 pesos con 64 centavos, con un incentivo del 26.97 por ciento. Siguiente presentación, por favor. Respecto a las acciones de verificación, se atendieron 156 denuncias presentadas a través de la app Litro por Litro, se realizaron 140 visitas y en esta ocasión solo una gasolinera se negó a ser verificada. Ella es Multiservicio Obregón SADCB en Cuauhtémoc, Chihuahua. Como parte de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos, el 10 de marzo se realizó un operativo de verificación en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Como resultado, la Profeco inmovilizó 18 bombas para el despacho de combustible. Asimismo, siguiente por favor. Asimismo, la Fiscalía General de la República y Profeco llevaron a cabo un operativo en Huetamo, Michoacán, asegurando un artefacto de los ya conocidos como rastrillos. La gasolina regular más barata a través de la app Litro por Litro se vendió en Medellín de Bravo, Veracruz, de franquicia Pemex, en 18 pesos con 49 centavos y en San Mateo Atenco, Estado de México, por móvil en 18 pesos con 57 centavos. La más cara en Zapopan, Jalisco, en 22 pesos con 9 centavos y en Santa Ana, Sonora de Redco, en 21 pesos con 99 centavos. En la premium, la más barata la encontramos en Veracruz, en 19 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex y en Centro Tabasco en 20 pesos con 9 centavos por G500. La más cara se encontró en Culiacán, Sinaloa, en 24 pesos con 35 centavos por parte de la franquicia Pemex y en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de la marca Shell, en 23 pesos con 79 centavos. Respecto al diésel, el más barato se vendió en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, por móvil en 19 pesos con 86 centavos y en Puerto Vallarta, Jalisco, por Arco en 19 pesos con 95 centavos por litro. El más caro lo encontramos en Toluca, Estado de México, en 23 pesos con 75 centavos de la franquicia Pemex y en Mújica, Michoacán, en 23 pesos con 17 centavos por parte de la marca G500. La Procuraduría seguirá vigilando que los permisionarios no se queden con el incentivo fiscal. El incentivo es para los consumidores. Siguiente presentación, por favor. ¿Quiénes tienen los precios del gas LP?
Respecto al gas LP estacionario, el margen más alto lo encontramos en la marca Supergas, en Nuevo Casas Grande, Chihuahua, con 5 pesos con 56 centavos por litro y un precio al público de 13 pesos con 99 centavos. Comparado con 1 peso con 45 centavos de margen de gas Sabinas en Bustamante, Nuevo León, y un precio al público de 10 pesos con 79 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el margen más alto lo tuvo Hidrogas en Acapulco, Guerrero, con 10 pesos con 69 centavos y un precio de 25 pesos con 65 centavos por kilo. Esto contrasta con el margen de 1 peso con 74 centavos y un precio al público de 20 pesos con 49 centavos por kilo de Viva Gas en Saltillo, Coahuila. Finalmente, en los precios promedio diarios del gas LP al 10 de marzo, el gas en cilindro registró un promedio de 23 pesos con 72 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario fue de 12 pesos con 70 centavos por litro. Siguiente presentación, por favor. Respecto a las acciones de verificación, realizamos 62 verificaciones, solo en 3 casos impusieron infracciones y esta semana no tuvimos ninguna negativa para ser verificado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Es importante aclarar en la información sobre quién es quién en los precios, que en los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio de combustible, sobre todo gasolinas. Ya se está revisando porque se están entregando incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor. Entonces es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente el precio de los combustibles de manera injustificada. Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios de los combustibles en términos reales. Se acabaron los gasolinazos. Y es el honor el que está de por medio. Es la credibilidad del gobierno, es la palabra del presidente. Entonces, para que nos ayuden, como siempre, lo han venido haciendo todos los distribuidores, porque se necesita de la participación de todas y de todos. Esto que estoy planteando se ha dado en los últimos 30 días, en el último mes, pero espero que se resuelva. A lo mejor por las existencias, habría que ver a qué se debe, pero vamos a estar pendientes para que esto se atienda y se resuelva. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúan los trabajos para la colocación y montaje de bases e instalación de malla en triángulos iluminados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza el armado de nodos y el tendido de tubería para las instalaciones de red hidrosanitaria, eléctrica, voz y datos. En la terminal de combustibles y red de distribución,
se aplica pintura encubierta del tanque vertical atmosférico 2 y 3, así como la conformación de base en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas, voz y datos, se llevan a cabo referencias topográficas, además de los trabajos de trazo y excavación en áreas de registro. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en la losa de cimentación y muros de la cisterna de emergencia, mientras que en las plantas de regulación se efectúa el relleno de vialidades de conexión en cisterna de regulación, sur y complejo logístico. A la fecha, se han generado 80.869 empleos civiles. Faltan 371 días de construcción. Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 12 de marzo y el reporte hoy lo hacemos desde el área de edificios administrativos y de operación. Me acompañan más mujeres que están en este sector. Va el reporte de esta semana. En el área de plantas químicas de proceso, iniciaron los trabajos de precolado de marcos en la planta de alquilación, con lo que se suma a las plantas combinada y coquizadora en los procesos de fabricación y montaje de concreto precolado. En el paquete 1 se suman 39 frentes con la incorporación de la fabricación de los tanques decantados y de aceite de lavado en la planta combinada, los trabajos en subestaciones, estructuras de vacío, tren de desaladora y trabajos de altura en las mesas 1, 2 y 3 de las superestructuras de los tambores de coque continúan en desarrollo conforme al programa. En las plantas químicas del paquete 2, realizan trabajos de fabricación de tubería subterránea y se trabaja en la cimentación superficial de sus racks principales. En los tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de aguas amargas de la empresa Techin, se lleva a cabo el colado de plantillas, zapata y anillos correspondientes a su fase 2. Esta semana iniciaron las maniobras de instalación de vidrio para fachada del edificio administrativo B, en área de edificios de la refinería. En el cuarto de control, continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de sus 3 módulos. También se llevan a cabo la colocación de plantilla de zapata y el habilitado de acero y columnas en el edificio de telecomunicaciones. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos de doble turno en el área de tanques verticales con respecto a la colocación de placas de fondo, soldadura de anillos y montaje de placa de cúpula. En los tanques esféricos, se trabaja en el armado de columnas inferiores con gajo muñón y en la soldadura interior de los ecuadores. En los trabajos de integración, continúan los trabajos de desarrollo en el tramo 3 del gasoducto con actividad de despalme, limpieza de derecho de vía y trazo del eje de tubería. Continúa también la construcción del muro de soporte de la barda de enrejado del frente de la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances. Semana 30 de 157. En el tramo 1, proseguimos con los trabajos de formación de terraplén, rescate de flora y fauna y acostillamiento de tuberías para las obras de drenaje transversal. En el tramo 2, avanzamos en el desmontaje de la vía antigua, los trabajos de despalme y la formación de terraplén y pedraplén. En el tramo 3 continuamos con la construcción de los pasos vehiculares, la formación de terraplén y los drenajes transversales. Además, avanzamos en el desmantelamiento de vía antigua. En el tramo 4, avanzan los trabajos de desmonte y despalme, junto a los procesos de terracería. Seguimos en el tendido de asfalto y la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Al día de hoy, los empleos en los 4 tramos ascienden a 40.974. En el Tren Maya fabricamos concreto para pasos ganaderos y vehiculares. Primero, en el área de corte y rehabilitado, habilitamos acero reforzado con respectivas especificaciones. Luego, en el área de muros prefabricados, realizamos el armado de acero de refuerzo para muros prefabricados. Por último, realizamos el cimbrado. En el tramo 3, avanzamos con los trabajos de bancos de materiales, con el objetivo de preparar las diversas capas de pavimentos. Barrenamos a cielo abierto para la obtención de material de voladura para trituración. Después, trituramos el material producto de voladura para subrasantes y subbases. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras.
Continúan los trabajos de acabados al exterior e instalaciones al interior de las naves del torno rodero, pintura y túnel de lavado. Viaducto 2. Se construyen los últimos topes sísmicos de este viaducto y se avanza en las preparaciones para las juntas de largo recorrido. Terracerías 3. Se continúa con la instalación del muro de confinamiento mediante tramos prefabricados unidos con castillos colados en sitio. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2, Carretera Federal. Se terminaron los montajes de capiteles de este frente. Se continúa con la colocación de traves en maniobras nocturnas. Subestación eléctrica de tracción 2. Se arropan los taludes de los accesos a la subestación con tierra orgánica para facilitar el crecimiento de vegetación que garantice su estabilidad. Arteaga y Salazar. Se tensaron 4 traves del cuerpo oriente y se prepara el armado de las traves 6 y 7. Estación Santa Fe. Continúan los colados de traves de cimentación de la estructura para las vialidades en el costado sur de la estación. Estación Vasco de Quiroga. Esta estación dará servicio a los habitantes del pueblo de Santa Fe, a estudiantes de la Universidad de la Salud, visitantes de la 4ª sección del Bosque de Chapultepec y personal militar asignado a este sector. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el costado norte de la terminal. El tren interurbano estará integrado con otros medios de transporte público para que los usuarios puedan desplazarse fácilmente a los centros de trabajo, hogares, comercios, escuelas y sitios de recreación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El Istmo de Tehuantepec cuenta con una posición estratégica para las rutas del comercio mundial. El corredor interoceánico aprovecha esta área de oportunidad en beneficio de las y los habitantes de la región. A continuación se informa el avance de obras a 15 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos continúan los trabajos de dragado de construcción. Con 3 dragas activas, se alcanzó un avance de 23.8%. En el puerto de Salina Cruz, continúa el acopio y apilado de piedra para la construcción del rompeolas oeste. Y se prepara el segundo sistema de básculas para el material pétreo. Procedente de República Dominicana, llegó al puerto la barcaza que participará en el vertimiento de roca al mar, una vez concluido el muelle temporal, que presenta un avance de 50%. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los 5 tramos continúa la rehabilitación de las vías con un avance global de 34%. Continúan las acciones de deshierve en el derecho de vía, así como la limpieza del drenaje. Se suministra el balasto para el vaciado y tendido de la plataforma. Se alinean los durmientes de concreto y los rieles. Se preparan los cruces vehiculares con el armado de piezas prefabricadas para ser integradas a la vía. La plataforma logística del corredor interoceánico ofrecerá un servicio eficiente en tiempo y costo para la movilización de mercancías a otras partes de México y el mundo, lo que impulsará el desarrollo y bienestar del Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Continúa la colocación de plantas acuáticas en las celdas del biofiltro, así como el montaje de madera estructural y colocación de duela en el pabellón demostrativo. Se realiza la construcción de la plataforma para el manejo de composta. Asimismo, se lleva a cabo la colocación del sistema de riego por goteo. También se hizo el traslado de plantas hacia las plataformas destinadas para su manejo y producción y la construcción de fosas en la zona de producción de plantas. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. En las plataformas de Tezontle, sobre las que se ubicará el equipamiento social y deportivo, se encuentra en proceso final la compactación de los caminos de conexión. Ciénega de San Juan, fase 1. Continúan los trabajos de interconexión de los cuerpos de agua mediante la realización de zanjas e instalación de tuberías en los bordos interiores. Se mantienen los trabajos de arrope en los bordos de los caminos. Conagua. Gobierno de México. Bueno, pues vamos a pasar a dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura. Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno Federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces
de la Constitución y de las leyes de la República. Le expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación sobre este tema. Como seguramente me van a pedir pruebas, en el caso de Claudio X González, pues es algo muy conocido, es de dominio público. Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. La familia tiene acciones en empresas particulares de generación de energía eléctrica, y es pues público y notorio, ¿no?, que siempre han estado en contra de nosotros. Toda la familia participó en el fraude electoral del 2006. El señor Claudio X González en ese entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial y financió parte de la guerra sucia en contra de nosotros. De modo que esto ya es completamente sabido. Crearon un órgano, una asociación que se llama México a favor de la corrupción, ¿o cómo era? Mexicanos en contra de la corrupción. Toda una fachada, una simulación. Y pues ahora tienen este buró jurídico para oponerse a todas las obras. Son los que promovieron los amparos para no construir el aeropuerto Felipe Ángeles, y siguen pues financiando la guerra sucia en contra de nosotros. Pero lo que se conoce menos es lo de el ex ministro Cosío. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de presidencia, a un servidor público de la presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que consideró injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el
licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CACES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola, cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío
afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía, el precio de la luz. ¿Por qué aumentaba el precio de la luz? Porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto, vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se le cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor
normal de un hogar que una empresa. Pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias, que los negocios. Que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos y legales, con ganancias razonables. La vez pasada decía yo que es quitar las aristas más dañinas, lo que más afecta a la economía popular. Pero se escandalizan y el New York Times, con su corresponsal, amigo de Claudio X González, que también eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, podemos tener amistades. El asunto es el sesgo de la información. Y ni siquiera es el corresponsal, es la política editorial del periódico, proempresarial. Pero pasan por encima de la ética. Y eso sí, se tiene que cuestionar. Y ya ni hablemos del país, de España, es un boletín de las empresas españolas que hacían lo que les daba la gana. Repsol, ¿cómo se llama? Esa era la preferida de Calderón junto con Iberdrola. OHL, que era la preferida del presidente Peña. Y otras. Desde luego hay empresas españolas que cumplen con su responsabilidad, que no sobornan, que no nos vienen a ofender, como Iberdrola, repito, que se lleva de empleados a la secretaria de Energía, al expresidente. Algo que no sucede en ningún país del mundo. Es una vergüenza. Es una falta de respeto.